Y los implantes tienen su importancia, pero finalmente lo que el paciente quiere es la prótesis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a analizar algunas situaciones que son importantes. Desde el punto de vista de la rehabilitación, tenemos siempre los casos que son de alta complejidad, y lo refiero como alta complejidad porque no necesariamente está relacionado al número de implantes o al tipo de prótesis que se va a realizar. En realidad lo relaciono mucho con la capacidad que el cirujano dentista tiene que tener para poder prever, ¿no? Para poder visualizar con antecedencia todos los procedimientos que se deben realizar para que haya pues éxito en las rehabilitaciones implantosoportadas. Y para esto vamos a iniciar conversando sobre la dimensión vertical de oclusión, sobre el plano de oclusión, y esto tiene, claro, mucho que ver con la estética y la función. Una foto frontal en boca abierta, observamos pues la prótesis parcial removible superior, la removible inferior, alguna indicación de plano de oclusión alterado. Cuando observamos la fotografía intraoral, vemos la condición de la paciente, edentulismo parcial superior, edentulismo parcial inferior, en la clase 1 de Kennedy, inferior. Vemos las relaciones mandibulares y maxilares, vemos un plano de oclusión alterado, vemos la vestibularización del segmento posterior del lado izquierdo. Y cuando observamos la prótesis removible de la paciente, observamos también que no hay un diseño adecuado, no hay una adaptación adecuada a esta estructura. Lo mismo sucede con la prótesis parcial removible que usa en el segmento inferior. Son prótesis en realidad que la paciente ya usa por más de 10 o 15 años. Entonces, en realidad lo que nos sorprende un poco es que no hay una queja específica en relación a la función con las prótesis, ¿no? La queja principal es de que la paciente no tiene pues ese objetivo de mostrar sus dientes cuando ella está sonriendo. En realidad la paciente no nos menciona en ningún momento una falta de eficiencia de mastigación por causa de esta prótesis que no está de la forma más adecuada. Entonces, no podemos realmente, el tiempo es corto, no podemos hablar de todo el planeamiento específico que se realiza para poder tomar una decisión más concreta para este paciente. Realizamos las tomografías, claro, también tenemos panorámicas, tenemos radiografías periapicales, ¿no? Las fotografías intraoral, modelos de estudio. Y aquí por nuestro reducido tiempo estamos mostrando únicamente parte de la reconstrucción de la tomografía, de la panorámica de maxila y mandíbula, ¿no? Entonces estábamos viendo y les digo que en la evaluación por unidad dentaria vemos que hay algunas complicaciones en realidad en relación a reabsorción de hueso, caries amplias, plano de oclusión instruido. Entonces a la paciente se le va conversando, ¿no? Sobre las posibilidades de tratamiento. Y cuando estamos hablando sobre las posibilidades de tratamiento, conversamos siempre desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, en este caso, lo más simple sería tal vez pues una regularización del plano de oclusión a través de desgaste selectivo. Podríamos hablar también de tratamiento endodóntico debido a esa extrusión de bloco dentoalveolar del segmento del lado izquierdo superior, ¿no? Entonces, todas las posibilidades de rehabilitación son comentadas en este caso para la paciente, ¿no? Injerto en seno maxilar, injerto en área anterior, para poder realizar la colocación de los implantes. Muchas veces también la rehabilitación por unidad dentaria y la colocación de una PPR, pues, convencional. Y todas esas ofertas fueron realizadas, pues, mencionadas a la paciente, ¿no? En relación a la parte mandibular, observamos que pues hay una reabsorción extrema grande en segmento posterior, bilateral. Entonces, la primera recomendación siempre será pues hacer una prótesis parcial removible que le devuelva el plano de oclusión ideal. Entonces, la paciente, cada vez que nosotros le comentamos un tipo de tratamiento, la paciente concuerda o no concuerda con nuestra colocación, ¿no? Entonces, nosotros en este caso específico de mandíbula ofrecimos una PPR convencional, después ofrecimos hacer una regeneración ósea guiada en segmento posterior para poder colocar implantes, ofrecimos colocar un injerto en bloque de hueso, pero todas esas posibilidades quirúrgicas el paciente no concordó. Entonces, una vez lo importante es mencionar que por lo menos aquí en Brasil tenemos esa normativa del Consejo Federal de Odontología, ¿no? Que cada vez que el paciente viene a nuestra consulta, mínimo nosotros tenemos que ofrecerle pues tres tipos de tratamiento, ¿no? Para su caso. Desde el caso más simple, la solución más simple hasta la solución más compleja. Y claro, el paciente debe pues optar por
uno de esos tratamientos, siempre y cuando el paciente ha sido totalmente informado, ¿no? De los pros y de los contras de cada tratamiento, y así lo hicimos con esta paciente, ¿no? Entonces, una vez que si el paciente concuerda y sabe, está consciente de los riesgos, de los pros y de los contras de cada tratamiento, firma un contrato, que es lo que normalmente nosotros realizamos aquí, tomando pues conocimiento de todas las fases del tratamiento, y de esa forma damos inicio a nuestra actividad. Cuando analizamos la foto de lateral estricta del paciente, observamos que hay pues una ligera disminución de la dimensión vertical de oclusión del paciente, ¿no? Entonces, por eso que es importante que nosotros debamos tomar pues ciertas fotografías, ¿no? Para poder comparar el antes y después y poder observar si realmente hay un cambio significante en el perfil de la paciente, ya que sabemos que desde el punto de vista de la rehabilitación, lo que comanda muchas veces en la rehabilitación oral, independiente del tipo de prótesis que se haga, es el manejo de los tejidos blandos, es cómo va a quedar al final los tejidos blandos del paciente, ¿no? Entonces nosotros propusimos un aumento de dimensión vertical de aproximadamente 5 milímetros, que está dentro del rango que la literatura específica nos dice, que hasta por lo menos 5 o 6 milímetros de aumento de dimensión vertical no causamos pues trastornos, no causamos alteraciones en realidad significantes en la articulación temporomandibular. Y eso lo podemos observar a través pues de la verificación de una tomografía, ¿no? En una posición inicial, que sería esta donde está el paciente, y una posición un segundo momento con el aumento de dimensión que nosotros estamos proponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir en realidad en función de este aumento de dimensión? Podemos mencionar de que una vez que usamos pues un dispositivo intraoral como un desprogramador o una placa de mordida, debemos dejarlo pues un tiempo en función en boca, ¿no? Y eso me refiero específicamente a las placas de mordida. Cuanto más tiempo lo dejes es mejor, porque vas a evaluar pues la posibilidad de la función del paciente, la fonación, y realmente son estos tests finales de fonación y de función que te van a decir si lo que tú estás realizando en relación al aumento de dimensión vertical está de forma correcta. Una vez que tenemos pues ese aumento de dimensión vertical, usamos los principios de prótesis total, ¿no? Para poder iniciar la evaluación de la parte estética. Entonces, sobre los modelos montados en articulador, ya con la dimensión vertical aumentada, fijémonos aquí, por ejemplo, es el canino que la paciente tiene. Fíjense la posición que está normalmente en la paciente, ¿no? Nosotros hicimos pues un plano de cera con un plano de oclusión ya resolvido, ¿no? Resuelto, y con este plano de oclusión que en realidad acompaña al paralelismo del plano de Camper, tenemos pues el inicio de los test de evaluación para ver si realmente podemos conseguir lo que la paciente quiere, que es realmente que los dientes aparezcan durante la sonrisa. Entonces, estamos mostrando aquí que estamos probando, pues hicimos un enceramiento previo de algunos dientes, no necesariamente tiene que ser la dentición completa, y comenzamos a probar eso en la boca, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que nos sirve como un parámetro de test de la estética del paciente, realizamos también algunos test fonéticos para verificar si la paciente realmente no presenta ningún tipo de alteración. Y claro, debemos verificar con los principios de prótesis total que el plano de oclusión de ambos lados, lado izquierdo y lado derecho, acompañan al plano de Camper, que son los principios de construcción de la prótesis total. Una vez que comprobamos todo eso, una vez que el enfilado y los dientes del segmento anterior nos dan un punto de inicio para la evaluación del paciente, entonces verificamos, como está todo montado en el articulador, verificamos pues en el segmento posterior inferior la necesidad de poder pues verificar o no si esas relaciones que estamos buscando son las adecuadas, ¿no? Entonces, aquí, disculpen, pasó el slide. Entonces estamos en esta posición aquí y estamos verificando, ¿no? Que el segmento posterior inferior esté al contacto con lo superior. Entonces de esta forma vemos cómo está la posición de la maxila, ¿no? En el modelo montado en articulador, en relación céntrica, en relación central, y vemos que pues hay una necesidad del lado izquierdo de completar con resina de activación rápida, ¿no? De color media 2 o 6.2 o 66, para poder seguir al plano de oclusión que hemos determinado previamente con los parámetros extraorales del paciente. Entonces, una vez que hemos realizado eso, realizamos unas pistas deslizantes, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, asociados a la propia prótesis de la paciente. Y nosotros usamos la propia prótesis de la paciente para realizar ese aumento de dimensión,
porque la paciente ya está acostumbrada con ese uso de prótesis, ¿no? Entonces va a ser más fácil que esa paciente en realidad se adapte a esa nueva posición que estamos intentando conseguir para ella. Este aumento de dimensión de aproximadamente 5 milímetros está dentro de los parámetros científicos que podemos encontrar en la literatura específica. Y claro, todo eso es realizado sobre un articulador semiajustable que capturó en realidad la posición exacta de la nueva dimensión vertical que tenemos para este paciente. Lo que debemos mostrar con bastante interés es que hemos desgastado en el área posterior los segundos molares, ¿no? Que generalmente aún todavía vemos en algunos casos de rehabilitación con prótesis parcial removible. Y nosotros evitamos pues la colocación de un segundo molar porque muchas veces debido al plano de oclusión que está alterado, promovemos pues interferencias en los movimientos bordeantes de la mandíbula, ¿no? Y eso nos puede crear pues algún tipo de desoclusión o interferencia que va a impedir el movimiento libre de la mandíbula. Entonces, nosotros siempre preferimos desgastar el cemento posterior que corresponde al área del segundo molar, tanto superior como inferior. Cuando estamos trabajando, y esta es la posición en el articulador, ya, y esta es la posición pues de la prótesis modificada de la paciente, y vemos pues que hay un plano de oclusión que está en el lado izquierdo y derecho, que ya tenemos pues un plano de oclusión paralelo a ambos lados y concomitantemente y juntamente con el plano de camper externo del paciente, ¿no? Entonces vemos nuevamente, vamos a verificar con la fotografía cómo estaba en la posición anterior, cómo está con la nueva posición. Y en este momento pues realizamos tests fonéticos, que en realidad son los que van a comandar que realmente pues nuestro trabajo esté ya yendo por buen camino. Entonces se fueron realizados los test fonéticos y de deglutición con la paciente y ella no manifestó ningún problema. Entonces, en esa primera y segunda semana enviamos a la paciente, no realizamos todavía la modificación en segmento anterior, no realizamos eso. Durante la primera y la segunda semana mandamos a la paciente para su casa y ella está usando esa prótesis. Y claro, estamos acompañando siempre diariamente a través de alguna red social, por ejemplo, que la paciente tenga pues tal vez algún incómodo, ¿no? E inmediatamente la paciente es atendida en el consultorio. Entonces no podemos abandonar a la paciente, eso es importante, ¿no? Porque cualquier reacción negativa que tenga en relación a este aumento de dimensión vertical, nosotros podemos pues rápidamente atenderla y si es necesario disminuir ese aumento de dimensión. La paciente en esas 2 semanas no trajo ninguna información negativa en relación a ese aumento, no hubo dificultad de fonación, no hubo dificultad para la mastigación y este espacio pues anterior no le incomodó durante la primera y segunda semana, ¿no? Entonces nosotros ya le habíamos dicho a la paciente que íbamos pues a completar esa parte anterosuperior en un segundo momento, ¿no? Entonces nosotros preferimos hacerlo de esa forma, porque si tenemos que realizar alguna alteración en cemento posterior, es más fácil trabajarlo sin que haya pues que modificar el cemento anterosuperior. En el control en la posinstalación, entonces observamos que hay pues un aumento de dimensión vertical y estoy mostrando aquí con el mouse del computador. Cuando tenemos aproximadamente 5 o 6 milímetros de aumento de dimensión vertical, eso no es perceptible, ¿no? Para los pacientes o para las personas, ¿no? Que no son dentistas, ¿no? Nosotros podemos sí observar que hay un cambio significante entre el tercio medio e inferior del rostro de la paciente. Pero las personas que no son pues, cirujanos dentistas no pueden observar y muchas veces solamente es observable para los especialistas, ¿no? Pero sí tenemos una variación de esta mudanza, de este cambio de la dimensión vertical de oclusión. Una vez que la paciente está pues ya ok en relación a la función que ella ejerce sobre esa estructura de prótesis que hemos modificado y que realmente estamos usando la propia prótesis de la paciente, entonces ahora sí tenemos, una vez que está asintomático y no tenemos pues ninguna referencia negativa sobre este aumento de dimensión o sobre la prótesis modificada que hemos realizado, vamos a realizar pues ahora sí la modificación del segmento anterior, ¿no? Y una vez más, usando pues los criterios de prótesis total, vamos a aumentar cera en cemento orantero superior y trabajarlo como si fuera pues un plano de cera, ¿no? De la prótesis total. Y aquí vemos que está ligeramente inclinado para el lado derecho, entonces vamos ajustando, ¿no? Este plano de cera para poder adecuarlo a la línea bipupilar en cemento anterior y para continuar adecuándolo en el segmento posterior con el plano de camper. Tenemos aquí la prótesis de la paciente ya modificada. En realidad tiene una superficie masticante, resina acrílica, que lo podemos ver de ese lado aquí.
¿ok? Fue colocado diente de stock y asociado a esa resina acrílica y al segmento anterior que fue pues ahora posicionado. Y para que haya esta posición de segmento antero superior usamos pues la posición del labio, ¿no? El borde más inferior del labio superior que debe corresponder más o menos a la posición del borde incisal del segmento antero superior, lo que es un principio de estética, ¿no? Que aprendemos en la prótesis total y también se utiliza bastante en la operatoria dental para poder definir la estética del paciente. Entonces tenemos pues aquí la prótesis ya en posición, la prótesis provisoria en posición ya con la modificación realizada. Comenzamos a ver que la paciente pues comienza a esbozar una sonrisa, ¿no? Un poco más tímida, pero que ya está mostrando pues el segmento dental antero superior y parte del segmento posterior, que es realmente lo que la paciente quiere, ¿no? Entonces vemos cómo los tejidos blandos pues, se van pues adecuando a esta realidad y la paciente, claro, se siente un poco más contenta, ¿no? Todas esas fotografías le mostramos al paciente y él también participa de este proceso de rehabilitación que en realidad quiere devolver la función y la estética que tanto necesita la paciente. Una vista ya interna podemos ver la prótesis parcial removible que fue adecuada ahora con el plano de oclusión en segmento posterior que concuerda con el plano de Camper en segmento lateral y claro, una adecuación de la prótesis inferior también. Y esta prótesis inferior acompaña el plano de Camper que ya fue definido en la maxila, ¿no? Entonces vemos cómo esta rehabilitación en realidad estamos usando la PPR de la paciente que fue modificada con los parámetros extraorales de la paciente, ¿no? Que corresponde a la línea bipupilar y al plano de Camper para el establecimiento de una oclusión más adecuada para esta paciente. Y esto poco a poco nos comienza a traer a la luz un poco mejor la necesidad del paciente, que es la sonrisa que el paciente necesita. Una vez que, bueno, en fin, y trabajamos con esa prótesis provisoria por algunos meses y vamos ajustándola, claro, de acuerdo a la necesidad del paciente, siempre que se encuentre cómoda y partimos para la segunda etapa, que sería pues el procedimiento quirúrgico, ¿no? Para la colocación de los implantes. Entonces usamos la propia prótesis superior, ¿no? Ella va a seguir usando la prótesis superior y vamos a realizar el protocolo inferior. Protocolo inferior porque fue avisado para la paciente todas las posibilidades de tratamiento protésico, ¿no? Uso de PPR, PPR con attachments, quisimos hacer rehabilitación con implantes, con bloque de hueso, regeneración tisular guiada, alejamiento también de alveolar inferior, pero ninguna de esas terapias fue aceptada por la paciente, ¿no? Entonces, había la posibilidad también, siempre nuestra última posibilidad, de poder retirar pues, las estructuras dentarias y colocar 4 implantes para poder rehabilitar el arco completo con una prótesis de protocolo de encarga inmediata. Entonces, la paciente, esto puede causar un poco de controversia, ¿no? Porque muchas veces decimos, caramba, ¿cómo vamos a retirar pues, estructuras dentarias que están en buen estado? Pero como les digo, desde un inicio, todas las posibilidades de tratamiento son presentadas para el paciente, ¿no? Todos los pros y los contras y intentamos pues que la paciente esté siempre informada de todo tipo de tratamiento que le vamos a aplicar. Entonces la paciente concordó con esa posibilidad y fue realizada pues la exodoncia de las piezas anteroinferiores, la colocación de los implantes integrados en número de 4, el cemento antero inferior, ¿no? Y que eso es solamente necesario para la rehabilitación del arco completo. Entonces aquí estamos mostrando los paralelizadores, aquí inclinados para distal, para poder ganar un poco más de distancia, ¿no? de largura de estos implantes. Y el proceso general de ferrulización, ¿no? Para realizar pues, la impresión de transferencia. Una vez fue fecha la impresión de transferencia, tenemos pues los modelos montados en articulador, ya con el modelo superior, con la prótesis que fue moldada, y tenemos pues la construcción de la barra con el protocolo inferior, aquí el encerado, ¿no? Estamos verificando aquí las distancias más o menos que tenemos de cantilever. Y claro, eso es realizado en menos de 48 horas. Tenemos aquí los protectores de los mini pilares, retiramos los mini pilares y vamos a probar pues la estructura que está ya, la barra con las estructuras enceradas en boca, ¿no? Entonces verificamos la oclusión, verificamos que la posición está correcta de acuerdo a lo que nosotros hemos realizado como tratamiento previo. Vean una vez más cómo está el canino en posición aquí, ¿no? Y veamos con un poco más de cuidado aquí la superficie masticante que fue realizada sobre las estructuras dentarias previas del paciente.
En ese momento, una vez que estamos probando, ¿no? Tomamos nuevamente fotografías, vemos la sonrisa de la paciente, tomamos fotografías de 45 grados, lado izquierdo, lado derecho, ¿no? Entonces una fotografía frontal y siempre vamos mostrando eso al paciente. Una vez que la paciente concuerda con la enfilada de los dientes, una vez que concuerda con la estética, vamos a proceder a enviar este encerado con los dientes, este enfilado para el laboratorio, para que haya pues la confección de la prótesis inferior en resina acrílica, ¿no? Y realizamos la instalación de esa estructura. Una vez que realizamos la instalación, pues debemos realizar el ajuste oclusal. Verificamos aquí en la instalación de la estructura del protocolo inferior, vamos a realizar el ajuste oclusal, aquí el inicio del ajuste para poder mejorar el contacto oclusal entre los arcos antagonistas, ¿no? Lo que debemos resaltar es que para este tipo de rehabilitación, en realidad, la complejidad está pues en el momento en que tú decides todos los pasos que son necesarios para poder realizar la recuperación del plano de oclusión y la dimensión vertical del paciente, ¿no? Entonces eso lo podemos observar a través pues de la confección de esa prótesis parcial removible, ¿no? Que ella realmente nos está guiando por todo el proceso de la rehabilitación. Nuevamente tomamos fotos con la paciente, ¿no? Y le mostramos cómo la sonrisa comienza a esbozarse de una forma mejor. Todavía no hay pues una posición adecuada de los labios, ¿no? Entonces no podemos decir pues que esta sonrisa va a ser la definitiva de la paciente, ¿no? Entonces vemos que conforme va pasando el tiempo habrá una acomodación mejor de los tejidos blandos sobre la prótesis y de esta forma pues estamos en el camino correcto para la determinación de la rehabilitación de la paciente. A largo plazo, una vez que ya fue feito el injerto en seno maxilar bilateral, fueron retirados los dientes que quedaban en la maxila. Y en este momento trabajamos pues una prótesis total convencional, ¿no? Vamos a hacer una prótesis total inmediata. Entonces, para eso tomamos la impresión con pasta de óxido de zinc y eugenol, previamente con la confección y ajuste de una cubeta individual de forma adecuada, plano de orientación superior, ok, con resina acrílica y cera 7, y realizamos pues la marcación para la determinación de la dimensión vertical que ya fue aumentada anteriormente, ¿no? Entonces eso es importante mencionar. Tenemos aquí el encerado, y ya con el enfilado de los dientes, ¿no? Para poder hacer la prueba en la paciente. Entonces, de esta forma tenemos pues la exodoncia, realizamos la impresión, la prueba del plano de cera superior y vamos a colocar el montaje de los dientes, ¿no? Entonces lo tenemos de esta forma. Entonces, podemos mostrarle aquí la evolución de la paciente, ¿no? Tenemos este caso inicial donde no había, pues, una dimensión de oclusión, una dimensión vertical de oclusión correcta. Vemos en la imagen del medio ya con la prótesis parcial removible todavía que fue modificada y ya vemos un poco de esta estructura dentaria que está apareciendo y ya con la prótesis total vemos que hay una mejora en relación a la sonrisa de la paciente, ¿no? Entonces, todos esos pasos le vamos mostrando a la paciente para que ella nos dé también su opinión sobre aquello que estamos, pues, trabajando, ¿no? Y cuando decimos que es una opinión, es en realidad si estamos llegando, pues, a la expectativa que la paciente necesita. Una vez que colocamos los implantes en la parte superior, en la maxila, hacemos todos los trabajos de transferencia y vamos a usar la prótesis total de la paciente como una prótesis transitoria, ¿no? Una prótesis provisional transitoria. Entonces, de esa forma hacemos el arrastre, ¿no? De la posición de los mini pilares. Aquí lo estamos viendo, pues, la retirada de esta estructura, ya con la impresión con silicona. Y vemos en un segundo momento la transformación de esa prótesis total en una prótesis provisoria, ¿no? Una prótesis provisional transitoria. Entonces, esto se instala en la paciente. Estamos viendo la fotografía aquí, ¿no? De la instalación. Realizamos el ajuste de la oclusión, verificamos la dimensión vertical que no se ha alterado y le tomamos nuevamente fotos a la paciente, ¿no? Entonces, estamos viendo que cada vez, conforme vamos avanzando en la evolución del tratamiento, los tejidos blandos se van ajustando mucho más a la superficie de la prótesis y continuamos, claro, este trabajo que todavía no termina. Entonces, si podemos observar aquí la evolución de la paciente, tenemos un caso donde hay una sonrisa invertida, una disminución de la dimensión vertical, una mejora de la estructura dental y el plano de oclusión de la paciente con las prótesis removibles que ya fueron modificadas.
Aquí la prueba, pues, con el montaje, el enfilado de los dientes de la prótesis total superior inmediata. Y aquí ya con la prótesis total que fue, pues, transformada en una prótesis de protocolo provisoria, ¿no? Provisional. Entonces, estamos mostrando la evolución de nuestro trabajo. Parte del tratamiento de la paciente, anteriormente estaban mencionando que fue pues una prótesis protocolo provisoria en resina acrílica. La paciente optó por realizar una prótesis superior en cerámica, ¿no? Entonces no era un protocolo en resina acrílica, era una prótesis en cerámica. Entonces realizamos, no podemos mostrar toda la secuencia aquí, pero estamos mostrando pues parte de la transferencia que podemos realizar para poder colocar los pilares de la prótesis a un modelo de trabajo. Y una vez que tenemos pues el enfilado de los dientes de la segunda prótesis ya definitiva, verificamos nuevamente, ¿no?, que haya pues una concordancia con la línea bipupilar, con el plano de cera, con los dientes montados en segmento anterior. Y claro, nuevamente vamos a verificar que este plano de Camper del nuevo enfilado esté pues concordante con el plano de Camper. Lo que debemos resaltar en esta oportunidad es que a cada paso, a cada transformación que realizamos en relación a las prótesis, debemos siempre estar verificando, ¿no?, la línea bipupilar, el plano de Camper, para que no haya alteración de estos parámetros estructurales, que son importantes y en realidad son aquellos parámetros que van a guiar el proceso de la rehabilitación, ¿no? Si nosotros nos acordamos desde el inicio de la presentación, tenemos pues una PPR inicial que no sigue los parámetros de oclusión, no sigue los parámetros estéticos, ¿no? Entonces, debido a esta razón, nosotros utilizamos pues los principios de reconstrucción de las prótesis totales para poder tener un punto de partida, ¿no? Un punto patrón para poder iniciar el trabajo de rehabilitación. Y eso es lo que yo siempre comento a mis alumnos, tanto de la especialidad cuanto los del pregrado. Entonces, muchas veces no le damos importancia a la prótesis total. Y en realidad la que comanda todo el proceso de rehabilitación aquí, de esa complejidad que la estamos mostrando debido a los innúmeros procesos y fases de trabajo que son necesarios, son comandados por los principios básicos que nosotros aprendemos en el pregrado, como la línea bipupilar y el plano de Camper. Entonces eso es lo que estamos realizando y debemos siempre seguirlos. Aquí podemos observar ya en esta fotografía, eso aquí es un encerado ya con caracterización de encía. Eso es cera, ¿ok? Esto es cera con la encía que está caracterizada en cera, pues será trabajado pues un protocolo cerámico en la parte superior, ¿no? Y aquí ya vemos a la paciente con el protocolo cerámico superior ya instalado, ¿no? Entonces, vemos cómo el tejido de la mucosa del labio superior se acomoda mejor y comenzamos a observar pues una sonrisa un poco más estética, ¿no?, del paciente. Por eso que desde un inicio yo le dije que no era pues la sonrisa del paciente después del procedimiento inicial, no necesariamente va a ser la sonrisa que va a quedar, ¿no? Porque hay un proceso, hay una evolución de la sonrisa para este paciente. Y aquí vemos pues el protocolo cerámico que nos comienza a mostrarnos, ¿no?, la estética, en realidad, la belleza de la sonrisa, que hemos conseguido poco a poco con la transformación y la verificación tanto de la dimensión vertical de oclusión como la determinación correcta del plano de oclusión. Entonces, estas fotografías son mostradas también para la paciente y ella concuerda con esta nueva posición de la prótesis ahora en cerámica. Finalmente estamos mostrando aquí ahora la evolución, ¿no? Entonces tenemos la paciente con una disminución de la dimensión vertical, una sonrisa invertida, una prótesis parcial superior e inferior que no acompañaba la sonrisa correcta de la paciente, que no acompañaba la línea bipupilar anterior, que no acompañaba el plano de Camper, ¿no? Entonces decidimos usar los principios de prótesis total, modificar la prótesis parcial removible inicial, dejarla pues con los principios de plano de línea bipupilar en cemento anterior, plano de Camper posterior. Avanzamos para el enfilado de los dientes después de la extracción de las estructuras dentarias superiores y la colocación de los implantes. Pasamos por la transformación de la prótesis superior en una prótesis provisoria, provisional, que la paciente lo usó. Y en todo ese momento podemos observar la evolución, de la sonrisa de la paciente. Mostramos siempre las fotografías para la paciente, analizamos de cualquier forma junto con otros profesionales y con la paciente para ver qué podemos mejorar. Y finalmente estamos observando pues la condición final de esa prótesis superior, que es una prótesis en cerámica, ¿no? Entonces vemos cómo el labio se acomoda mejor,
cómo hay un proceso de evolución de la sonrisa de la paciente. Podemos mostrarles aquí el protocolo cerámico que fue realizado, ¿no? Es ya el protocolo definitivo, aquí el protocolo en resina acrílica que fue usado, en realidad la transformación de la prótesis total en un protocolo transicional o transitorio, ¿no? Entonces vemos la diferencia en realidad de la capacidad estética que tiene pues un protocolo en resina, y aquí estamos viendo circonia, ¿no? En la parte interna, y algunas marcas en plumón oscuro, que son las áreas que todavía vamos a realizar una pequeña adecuación para poder favorecer la limpieza de esta estructura dentaria cuando fue instalada en el paciente, ¿no? Entonces, esto es más o menos una imagen para poder mostrar para todos la gran diferencia entre un protocolo cerámico y un protocolo en resina acrílica convencional. Finalmente mostramos pues la fotografía ya con el protocolo superior en la boca. Vemos cómo estaba desde el punto de vista estético y funcional. La paciente no tuvo ningún problema en la fonación, no tuvo ninguna alteración de la masticación. Ficó muy contenta con la nueva sonrisa, que era en realidad lo que la paciente quería, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos que además de crear la función, además de crear pues la estructura de la prótesis, debemos también llegar al anhelo de la paciente, ¿no? Debemos llegar a aquello que la paciente requiere. Claro que ni siempre es posible, ¿no? Entonces nosotros desde el principio conversamos bastante con la paciente, ¿no? Le decimos que es un proceso, que vamos a seguir todas las normativas de construcción de las prótesis, y que claro, también depende mucho de la capacidad muscular que la paciente tenga en relación al auricular del labio superior, inferior, a la capacidad que el paciente tenga de armonizar su sonrisa. Nosotros vamos a trabajar con la prótesis de forma tal de que podamos darle pues a la paciente toda la condición para que la musculatura perioral se manifieste de una forma más adecuada y podamos llegar pues a esta posición donde la paciente se encuentra ya en la parte final. Lo que es importante mencionar aquí también es que la paciente fue sugerido a la paciente hacer tanto el protocolo cerámico superior e inferior, ¿no? Entonces, por motivos realmente financieros, no fue posible en ese momento realizar la prótesis inferior, pero posteriormente la paciente ya nos comunicó que debe hacerse el protocolo inferior en circonia también, ¿no? El protocolo cerámico. ¿Por qué que esto es necesario? ¿No? Porque si va a haber contacto entre la circonia superior y el protocolo de resina acrílica, va a haber desgaste, ¿no? Prematuro de la estructura inferior, ¿no? Porque no es tan resistente como la circonia, como la cerámica que estamos colocando aquí. Entonces es necesario, ¿no?, que la paciente sepa eso también y fue informada desde el principio, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el resultado, ¿no?, de un trabajo multidisciplinar, de un trabajo con mucha paciencia, el paso a paso que estamos siguiendo para poder pues llegar a la conclusión de este trabajo. Mostramos aquí la condición inicial, cómo llegó con una prótesis facial removible que no tenía un diseño adecuado, que no seguía los padrones de confección, tanto en relación al plano de oclusión, tanto en relación como a los retentores, los retenedores, y que realmente esta prótesis fue realizada únicamente con el objetivo de ocupar y rellenar los espacios vacíos de la paciente. Entonces había una disminución de la dimensión vertical. Necesitamos, para poder trabajar de forma adecuada, realizar un aumento de dimensión vertical, y realizamos pues este aumento inicialmente con desprogramadores que fueron asociados a esta estructura de prótesis parcial removible. Posteriormente el uso de una placa, no tenemos cómo mostrar toda la secuencia, ¿no? Y después modificamos las prótesis removibles, aumentamos la dimensión y dejamos el plano de oclusión en su forma correcta. Y pasamos después pues para la elaboración del plano inferior, que corresponde al trabajo en el protocolo de mandíbula en carga inmediata. Después pasamos para la exodoncia de los dientes con previo relleno del seno maxilar con material biocompatible, para poder en un segundo momento realizar los implantes. Y una vez que realizamos pues el trabajo de la transición de la prótesis total para una prótesis provisoria, transitoria, realizamos finalmente el trabajo con cerámica, ¿no? Entonces eso es importante observar. Aquí observamos el trabajo en cerámica en oclusión, y aquí en apertura vemos que realmente hay una proximidad muy cerca de los colores, aunque sea muchas veces difícil de conseguir, ¿no? De los colores de la parte de la cerámica. Como yo mencioné anteriormente, la paciente va a cambiar esto más adelante también por una prótesis cerámica.
Y de esa forma tenemos la condición donde podemos observar que la paciente pues obtuvo su sonrisa, ¿no? Obtuvo lo que ella realmente quería, ¿no? Entonces eso fue una situación que la paciente siempre nos colocó desde el primer momento que nos buscó para decir que realmente necesitaba pues que los dientes aparecieran en la sonrisa, que ella siempre se quejó de que ningún dentista pues había conseguido realizar ese sueño que la paciente tenía, ¿no? Entonces nosotros conversamos bastante con la paciente y le explicamos cómo sería el trabajo, ¿no? Le explicamos que la modificación, la transformación de esa sonrisa no es una realización simple, ¿no? Demanda un tiempo, demanda mucha paciencia, demanda pruebas que se tienen que hacer, demanda la modificación de la prótesis que la paciente usaba. Y eso, por ejemplo, iba a demorar algunos meses y la paciente tenía que estar, pues, de acuerdo con eso. Nosotros no nos animamos a realizar pues el aumento de dimensión vertical e inmediatamente realizar las rehabilitaciones con prótesis sobre implante, porque no tenemos pues el padrón de ajuste, ¿no? Concomitante a largo tiempo, que para nosotros es mejor porque podemos estabilizar la mandíbula de una forma más equilibrada a largo plazo, ¿no? Entonces nosotros no somos muy favorables al cambio de la dimensión vertical del paciente e inmediatamente pues la colocación de las prótesis superior e inferior. Nosotros preferimos realizar la modificación de las prótesis removibles y ir avanzando poco a poco. De esta forma tenemos pues una previsión, una previsibilidad un poco más acentuada en relación a lo que podemos esperar de esta prótesis, ¿no? Espero, colegas, que les haya gustado.